¿Te has sentido alguna vez como si todo el mundo a tu alrededor tuviera más confianza, más carisma, más éxito, más dinero que tú, mientras tú te quedas atrapado o atrapado en tus inseguridades? Bien, pues déjame decirte, no eres el único, no eres la única. La mayoría de las personas que luchan con la inseguridad creen que el problema está en ellos mismos, en ellas mismas, en su personalidad, en su cuerpo, en sus errores, en su pasado. Y aquí viene la primera gran verdad, déjame decirte. Y es que, bueno, tu inseguridad no tiene nada que ver con quién eres realmente. No tiene que ver con tu cuerpo, no tiene que ver con cómo te vistes, no tiene que ver con tu cara, no tiene que ver con el dinero que tienes o la casa que tienes. Vamos a desmontar esta idea, vamos a desmontar esta gran creencia porque además lo que quiero es que al final del vídeo no solo entiendas de dónde viene tu inseguridad, sino que también te lleves herramientas prácticas para que lo puedas convertir en una fuente de fortaleza. Así que quédate conmigo y lo vas a descubrir. Eh, para empezar, la verdadera raíz de tu inseguridad y por qué no es culpa tuya. Piénsalo. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste insuficiente? Puede que ni siquiera te acuerdes, pero a menudo la inseguridad no nace de un gran evento traumático. Aunque a veces sí, ¿eh? Esto puede ocurrir y es bastante frecuente también. Pero no tiene que nacer siempre de un evento traumático. La mayor parte de las veces se forma poco a poco. Es como un goteo, como una gota malaya, como decía mi abuela, que cae todos los días en el mismo lugar, en el mismo agujero. Una gotita que poco a poco va calando, va calando, va calando. Y esto es, bueno, ocurría pues cuando eras niño, cuando eras niña, que tu mente estaba abierta y absorbía todo. Si te criticaban, si te comparaban, si te decían que no hacías algo bien o que lo estabas haciendo todo mal, o que eras tonto, que eras feo, o que te comparaban con otro niño que era más guapo, más listo, más bueno que tú. Si te decían que no hacías algo bien, o puede que incluso no te dieran el suficiente cariño. Y en realidad todo esto se programa como una especie de, bueno, de programa, valga la redundancia, pero es que funciona así, o sea, de los 0 a los 7 años vivimos en un estado de hipnosis, nos programamos. Y bueno, los especialistas dicen que en nuestra edad adulta, si no nos desprogramamos, seguimos viviendo esos programas el resto de nuestra vida. O sea, fíjate cuán importante es tener conciencia de lo que me pasó de los 0 a los 7 años. Y hay veces que ni siquiera uno se acuerda, ni siquiera uno sabe qué es lo que me pasó, porque no tengo conciencia de mi infancia, porque me he olvidado completamente. Bueno, esto es bastante frecuente también. Esta especie de grabación o de programación, yo lo llamo a veces como un fotograma que se queda congelado. Esta programación, en realidad, de los 0 a los 7 años, ocurre porque el cerebro empezó a interpretar esos mensajes que te dieron como una verdad, como una creencia, como algo que es verdad. Esto es la realidad. Por ejemplo, pues no soy suficiente, no merezco, no valgo, debería ser perfecto, debería ser perfecto para que me quieran, debería no cometer errores para que me quieran, para que me acepten. Si cometo errores no valgo nada, mi valor depende de lo que haga. Y lo peor de todo es que esa programación se sigue repitiendo hoy en día, como te he dicho. Y muchas veces es por eso que no comprendemos por qué sigo desvalorizándome, por qué sigo con esto si yo cognitivamente, o sea, desde la cabeza, desde mi entendimiento, sé que yo valgo, que yo he conseguido muchas cosas, que yo soy válido o válida. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, o sea, sigue ese programa. Nuestro cerebro pone en automático el programa. ¿Por qué? Pues porque quiere que sigas vivo, porque quiere que sigas funcionando tal y como has funcionado hasta el día de hoy. Si tú tienes 35 años, pues estos 35 años que llevas vivo,
has conseguido llegar hasta aquí vivo. Pues es lo que quiere el cerebro, que sigas vivo. Entonces no va a ir hacia caminos nuevos, a investigar, a buscar, no. Quiere lo conocido, lo seguro. Por lo tanto, no se reprograma, lo que quiere es el camino antiguo. Bueno, esto es algo que explico mucho en mis consultas. Y es que eso es muy difícil a veces de comprender, y es que nuestro cerebro a veces nos sabotea, va en contra de nosotros mismos, pero es que a nuestro cerebro le importa bien poco que tú seas feliz, que estés a gusto, que la vida te sonría o demás. Lo que quiere es que sobrevivas. Ese es el imperativo biológico, como se llama, que es lo primordial en esta vida, que sigas vivo. Lo demás no importa. Que estás infeliz, que tienes inseguridades, que estás desvalorizado, no importa. ¿Por qué? Porque llevas estos 35 años vivo. Así que vamos a seguir con el programa. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque en realidad la vida no quiere que, no está en contra de ti, no eres un fracaso, no eres un error, no lo estás haciendo todo mal, sino que sencillamente tu programa, tu inconsciente te está llevando por delante. Entonces, bueno, es importante entender esto para poder tener herramientas para poder cambiarlo, ¿vale? Y ahora viene la verdad más liberadora de todas. Y es que lo que te decía, esos pensamientos no son tuyos, los aprendiste. ¿Esto qué significa? Que alguien te los puso ahí, que es una creencia que alguien te dio. Las creencias piensa que son, pues, creencias que es un pensamiento que alguien ha establecido por nosotros. Es algo que doy por bueno, es algo que doy por real. Y es algo que modifica mi conducta e incluso me identifica. Me identifica porque yo tengo esa creencia sobre la política, sobre la imagen personal, sobre los oficios, sobre cómo deben ser las personas, sobre las religiones, sobre la filosofía, sobre el amor, sobre cualquier cosa que haya en mi vida. Por lo tanto, como te he dicho, de los 0 a los 7 años vivimos en un estado de hipnosis o de programación. O sea que es cuando se guarda la memoria de todos esos programas. Por lo tanto, esos pensamientos no son tuyos, son pensamientos que has aprendido. Y de los 0 a los 7 años se establece nuestra identidad a nivel de inconsciente. Si además le añades que has vivido traumas, que has vivido situaciones muy dramáticas, altamente estresantes, entonces pues bueno, más se configura esa identidad, que luego a medida que vamos desarrollándonos también, o sea, el inconsciente sigue evolucionando, pero lo que más nos marca es de los 0 a los 7 años, ¿vale? Por eso es muy importante que si tenéis hijos, por favor, cuidar mucho lo que le decís a los niños, sobre todo en especial de los 0 a los 7 años. Por favor, cuidar mucho de todas las palabras que decís y pensar que aunque ese niño no esté escuchando, penséis que está jugando en la habitación mientras estás teniendo una conversación con un adulto al lado, ese niño está escuchando todo y está programando y guardando todo. Si tú insultas, si tú dices palabras feas, desagradables, negativas, ese niño lo está guardando todo. ¿Vale? Así que atender a esto porque es muy importante. A todos aquellos que sois padres. Bueno, rompo el pequeño inciso, pero creo que esto es muy importante. Entonces, volvamos. Esos pensamientos no son tuyos, los aprendiste. O sea, imagina por un momento que tu mente es como un ordenador, ¿no? Y desde que naciste se instalaron todos esos programas. Algunos eran buenos, que te han servido para poder sobrevivir y para poder estar en este mundo, ¿no? Para relacionarte quizá, para trabajar, para, bueno, compartir con las personas respecto al amor, respecto a las relaciones. Y algunos otros, pues bueno, son malos o son terribles, ¿no? Como esas repeticiones o, como te decía al principio del vídeo, la inseguridad, que es algo que nos genera muchísimo dolor. Entonces, la inseguridad es uno de esos programas que nos hace sentir tan mal y que se instaló y que luego pues nos condiciona hasta la fecha de hoy, ¿no? Pero esto es importante y es que se puede desinstalar y se puede reemplazar por un programa nuevo. Ese es mi trabajo, de hecho, acompaño a personas a poder reprogramar su inconsciente para que puedan sanar sus síntomas. Y la inseguridad, en realidad, es el motor de tu fortaleza. Y esto que me dirás, pues, oye, ¿qué estás diciendo, Isabel? ¿No? ¿Cómo que es el motor de mi fortaleza? Y quizá te voy a contar algo que quizá nadie te haya dicho, y es que las personas más seguras que conoces
también sienten inseguridad y también han sentido mucha inseguridad. Esto es una realidad. Pregúntale a cualquier persona que veas muy segura y pregúntale cómo tienes tu relación con la inseguridad, cómo es esa relación. La única diferencia es que aprendieron a usarla como combustible, no como freno. Y tú también puedes hacerlo. Sí, tú también puedes. Y bueno, hoy voy a compartirte algunos ejercicios porque creo que es al final la clave para poder empezar a transformarte y a cambiar esos patrones inconscientes, ¿vale? Y algo que me gusta mucho hacer es el observar. Algo que yo explico siempre en las primeras consultas y es empieza observándote, ¿vale? Y la observación, ¿a dónde te lleva? A descubrir la mentira raíz, que sería el primer ejercicio. Y para mí este es muy potente, este ejercicio es muy poderoso porque destapa lo que hay detrás de la inseguridad. Y sería algo así como, escribe todas las frases negativas que te hagan sentir inseguro o insegura. Todas las cosas que te dices a ti mismo o a ti misma. Soy insuficiente, soy un fracaso, nunca lo conseguiré, no soy bueno, soy una carga para los demás, nunca seré tan bueno como los demás, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú sabes qué frases son, así que apúntalas y obsérvalas, ¿vale? Busca el origen de esa frase. ¿Y cómo sería esto? Pues hazte preguntas como ¿quién te hizo sentir así por primera vez? Quizá fue papá, quizá fue mamá, un familiar, una pareja, una persona de tu vida. Y entonces, ahora que ya sabes quién es, reescribe la historia. Por ejemplo, si tu pensamiento fue o es, nunca seré suficiente. Bueno, pues cambia la historia. Cambia la historia y reescríbelo con soy suficiente, incluso cuando cometo errores. ¿Qué tal suena eso? Piensa que la mente se cree más de lo que más de lo que escucha. Entonces empieza a dar una nueva versión a la historia. Si tú escuchas más, soy un fracaso, bueno, pues la mente te va a creer. Pero si tú le dices más cada día, soy suficiente, incluso cuando cometo errores. Soy suficiente, incluso cuando cometo errores. Y supera a la otra parte, bueno, pues tu mente te va a creer más. Así que ahí va el primer ejercicio. Creo que esto ya es muy poderoso de por sí. Y tiene muchísimo valor este ejercicio, pero claro, hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. Es muy poderoso. Y lo que sí que requiere es de constancia. Bien, pues vamos con el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 habla sobre cómo me hablo a mí misma, a mí mismo. El diálogo interno para que te impulse y no para que te frene. Entonces, tu diálogo interno es como te sientes, cómo te hablas a ti mismo, a ti misma. ¿Vale? Y esto, ¿cómo empieza? Pues por ejemplo, cada vez que te descubras pensando algo negativo, di stop, para, alto. No, la palabra que tú quieras, ¿no? A mí me sirve mucho la de stop porque es muy gráfica, además me aparece en la cabeza la señal de stop de tráfico, ¿no? Que todos conocemos, que es universal esa señal. Pero en voz alta, ¿no? Es que puedes como pararte a ti mismo, stop, stop, esto no es un pensamiento que yo quiera, stop, para, alto, no, no quiero esto. Controla, sé tú el conductor del coche y cambia ese pensamiento por algo más útil. Por ejemplo, no puedo hacer esto, no puedo conseguirlo bueno, todavía no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a aprender. Esto es algo que ha cambiado mi vida por completo, os lo digo de verdad. O sea, el hecho de
decir, vale, pues todavía no sé cómo conseguirlo, todavía no sé cómo voy a hacer esto, todavía no entiendo esta situación, pero sé que lo voy a conseguir. Eso te cambia todo el planteamiento mental y empiezas desde la potencialidad y desde el sí y no desde el no. Que el no es no puedo, no sé, ya te estás rindiendo y ya estás en mentalidad de niño, desde la víctima, desde el no puedo, no puedo. Pues eso es víctima. Y cuando estoy en víctima estoy en niño. Y cuando estoy en niño no tengo poder personal. Y si no tengo poder personal, ¿cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a cambiar mi destino? ¿Cómo voy a hacer que las cosas se hagan realidad? ¿Cómo voy a cambiar ese trabajo, ese futuro? ¿Cómo voy a conseguir una pareja que me guste? ¿Cómo voy a conseguir más dinero o la casa que deseo? Así que cambia el pensamiento por algo más útil. Sí puedo hacerlo. O si todavía no tienes esa seguridad, esa claridad, esa determinación, pues empieza por todavía no sé cómo hacerlo, pero voy a aprender. Esta frase, apúntatela, es maravillosa y sirve para muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y qué tienes que hacer? Pues repetir este proceso hasta que sea absolutamente automático, hasta que ya no tengas que hacer un esfuerzo, hasta que ya cada vez que te vayas a decir no puedo, digas no sé cómo hacerlo, pero lo voy a intentar, hasta que sea automático. Porque además la repetición crea nuevos caminos neuronales. Esto no es magia, esto es neuroplasticidad y es algo con lo que cada vez me gusta más trabajar y lo aplico en mis consultas porque es poderosísimo, que es la capacidad de nuestro cerebro para crear nuevas neuronas. Y eso lo que genera es una nueva personalidad, una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Porque cuanto más lo haces, más fácil es. Esto es como cuando aprendes a conducir, por ejemplo, pues que el primer día no sabes ni dónde está el freno de mano, ni las marchas, ni el volante, no sabes dónde está nada. Pero a base de repetir y repetir y repetir, al cabo de 6 meses ya sabes conducir un coche, sabes coger la autopista, sabes tomar, bueno, cualquier dirección y ya no te da miedo. Y puedes conducir perfectamente. Entonces, cuanto más lo hagas, más fácil será. Y luego, un último ejercicio, el tercero, que sería la carta de tu yo poderoso. ¿Y esto qué significa? Este ejercicio en realidad lo que conecta es, o sea, conecta tus emociones, que son, pues, el combustible de tu propia transformación, ¿vale? Tus emociones son fundamentales y conectar con ellas es importantísimo. Así que escribe una carta desde tu futuro. ¿Y esto cómo sería? Imaginando que ya has superado todas tus inseguridades. Imaginando que ya has conseguido ese trabajo que tanto te cuesta pensar que puedes lograrlo, o que ya has conseguido esa pareja, o que ya has conseguido ese dinero, o has conseguido esa casa, o lo que quiera que sea, ¿no? Imaginando que ya has superado esas inseguridades. Lo que más miedo te dé, lo que más te cueste, lo que más difícil sea para ti, escríbete esa carta a ese yo del futuro. Y pon en esta carta cómo te sientes, qué has logrado, cómo te ven los demás ahora, cómo te vistes, qué cosas increíbles estás haciendo. Y lee esta carta cada mañana. Regálate ese regalo. Y ya un tip, una herramienta súper poderosa que os regalo es que si además lo puedes visualizar con suficiente claridad y emoción, tu cerebro empezará pues a trabajar para convertirlo en realidad. ¿Y con esto qué me refiero? A que el cerebro entonces empieza a buscar maneras de convertirlo, de conseguirlo. ¿Cómo puedo ir? ¿A quién tengo que ir a buscar? ¿A dónde tengo que ir para convertir esto en realidad? Bueno, quizá esto lo explique en otro vídeo, pero es importante, ¿vale? Así que si quieres visualizarlo con claridad y con emoción elevada, ya, bueno, entonces ya no me cabe duda que lo conseguirás. Y si lo consigues, escríbeme un comentario en el vídeo que me encantará, bueno, escuchar, bueno, leer más bien tu evolución.
Así que tu nueva versión empieza ahora. Porque ahora que has visto este vídeo, es importante que te responsabilices, porque ya ves que está en tu poder, está en tu mano. Podemos vivir desde la víctima o podemos vivir desde el empoderamiento. Podemos vivir desde el me hago cargo de mi vida, me hago consciente de mi vida. Y yo ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora con esta información? La inseguridad puede seguir siendo tu enemiga o puede ser la gasolina que te lleve más lejos que nunca. Y esa decisión solo la tomas tú. Esa decisión es solo tuya. Y si, bueno, si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti hay una parte de ti que ya está cansada o cansado de vivir con miedo, con dudas. Y esa parte es la que quiere salir, la que quiere brillar. Y la que quiere sobre todo ser libre. Y yo estoy aquí para poder ayudarte. Y quiero que esto pase. Soy Isabel, soy terapeuta especializada en desprogramar el inconsciente y trabajo con herramientas como la hipnosis, la neuroplasticidad, entre otras cosas, entre otras técnicas. Y si sientes que has llegado a tu momento de romper con esos patrones de raíz, te acompaño a que descubras el verdadero origen de tu inseguridad, de tus síntomas, y que la transformes en fuerza. Así que escríbeme y empecemos la transformación. Y recuerda, tienes mucho más poder del que crees.